Está a cargo del doctor Jaime Torres y es Proyecto TATI, tamizaje y tratamiento inmediato de las lesiones cervicuterinas. Dejo con ustedes al doctor Jaime Torres. Bueno, continuando entonces con la exposición, trataremos ahora un poco sobre la experiencia en el manejo comunal. La Fundación Bill y Melinda Gates invirtieron una buena cantidad de millones de dólares en el aspecto social del diagnóstico temprano de las lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino a través de la Alianza contra la lucha contra el cáncer de cuello uterino, una institución internacional con sede en Lyon. Implementaron una serie de alternativas o técnicas en comunidad y eligieron al departamento de San Martín para un programa llamado TATI o Proyecto TATI, tamizaje y tratamiento inmediato de lesiones cervicales uterinas. Siguiente. Fue parte del Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y Patología Mamaria. Sus actividades se dedicaron en una forma integral, tanto educacional como médica, en la población. Siguiente. Se basó, o sus herramientas principales fue la inspección visual con ácido acético. Esto es lo que se quiso evaluar con un tratamiento inmediato ante casos positivos mediante crioterapia. Esto como una alternativa al Papa Nicolau. Para mencionar en Tarapoto, Rioja, Nueva Cajamarca y demás, un Papa Nicolau puede demorar hasta 6 meses en llegar finalmente a la usuaria. El Papa Nicolau era tomado, derivado hasta Lima, puesto que en la zona no hay, o no había en esa época, patólogos, y el diagnóstico retornaba por lo menos en 6 meses de tiempo de espera. Aún a pesar del programa TATI, el tiempo de espera era de aproximadamente 45 días a 2 meses, pese a que había dinero. Se logró disminuir a la tercera parte. Entonces, la alternativa era estar en la comunidad y hacer un diagnóstico temprano y un manejo inmediato para disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino en estas pacientes. Una de las alternativas económicas era aplicar ácido acético y si se formaba una placa blanca, diagnosticarlo como probable caso positivo, y si había el elemento de tratamiento, crioterapia o incluso Conolip, se podía realizar en una forma inmediata o mediata a través de la derivación a un centro de salud más grande donde hubiera el especialista del área. Se buscó tamizar a por lo menos el 80% de las mujeres entre 25 a 49 años en la región de San Martín. No se logró este objetivo, pero la experiencia fue importante. Siguiente. Como le mencioné, se aplica ácido acético y hay una reacción positiva aproximadamente entre el 3 a 6% de la población. Se toma o se torna de un color blanquecino debido a que el vinagre deshidrata las células y hay una reacción o un rechazo hacia la luz, produciendo esta placa ya mencionada, un color blanco. Siguiente. Hay una serie de objetivos específicos sobre sensibilidad y especificidad del método. Ofrecer de una forma gratuita el tamizaje a la población a través de campañas de sensibilización y incentivación a toda la población a que se haga su despistaje. Se buscó alcanzar una eficacia del 85% en tratamiento de crioterapia de las pacientes que tuvieran lesión positiva. Siguiente. Estrategias, capacitación, tamizaje, comunicación, participación, colaboración directa con el Ministerio de Salud. Todas las actividades que realizábamos eran en coordinación con los hospitales, puestos y centros de salud de la zona. Reforzar el sistema de laboratorio de citología. Como les mencioné al inicio, la patología era enviada hacia Lima y a la vez estuvo capacitando a tecnólogos para que eventualmente pudieran ir a la zona y trabajar ahí, y eso ya se ha logrado. Ahora hay tecnólogos que hacen las lecturas de Papa Nicolau. Siguiente. Las actividades: tamizaje mediante el IVA, confirmación mediante el IBAM. Esto es utilizando el aviscopio, se lo mencioné en la charla anterior, ese pequeño aparato portátil que servía como una alternativa a la colposcopía.
Cuando había evidencia positiva de lesión, crioterapia como elemento principal de tratamiento. La población foco fue 25 a 49 años. Siguiente. Y se repetía cada 3 años el examen de ser negativo. Muy bien, el grupo objetivo, 25 a 49 años, se hacía una inspección visual con ácido acético. En paralelo hubo otros estudios con Papa Nicolau, citología de base líquida y estudio de papiloma virus humano. Si la primera evaluación realizada por bien sea el médico o la obstetriz era normal o negativo, bueno, pasaba un control a 3 años. Si era positivo, pasaba a un estudio con inspección visual con ácido acético magnificada con el aviscopio y generalmente a la toma de una biopsia si es que el médico lo determinaba así. Eventualmente aquí también podía haber un tratamiento inmediato con crioterapia dependiendo de del criterio diagnóstico del evaluador. El ácido acético, una técnica sencilla, barata, no requiere mayor capacitación, no requiere mayor equipamiento. Y se buscaba determinar si que la lesión era negativa o si la reacción era negativa, llegar a la determinación de la ausencia de cáncer. Siguiente. Tenemos aquí un cuello uterino al cual se aplicó ácido acético y vemos esta mancha o esta estructura blanca en el cuello uterino, que esto es catalogado como un IVA positivo. Siguiente. El aviscopio, que es el siguiente paso ante un IVA positivo, que vendría a ser el IVAN, por el término de magnificada, era un dispositivo que podía dar un aumento de hasta 4 veces, producía una luz a través de estos pequeños focos, amarilla verdosa o blanca verdosa. Una de sus principales virtudes es que era portable, era fácil de llevar a la comunidad más alejada, y realmente en la zona de San Martín las comunidades podían quedar hasta días de distancia metiéndose en la jungla. Siguiente. Y más o menos esta es la imagen que uno podía observar a través del aviscopio. Siguiente. El aviscopio era una especie de imitación versátil y económica a la colposcopía. Lo mismo supuestamente que se podría hacer con la colposcopía, podríamos realizar con las limitaciones lógicamente de una intensidad de luz mucho menor y una capacidad de aumentos también menor. Ante un diagnóstico positivo, crioterapia, una técnica de destrucción de la zona afectada del cérvix mediante, en este caso, gas de CO2. Posteriormente hubo otros estudios que demostraron que el gas de CO2 no era tan bueno como el gas de óxido nitroso, el cual sí ha evidenciado una respuesta, una terapia de curabilidad similar al Conolip entre displasia moderada e incluso en algunos casos de displasia severa. Pero aquí se empleó gas de CO2 porque se estaba buscando evaluar métodos alternativos económicos, y el CO2 lo tenemos pues en todas las industrias de gaseosas del mundo. Donde hay una empresa de gaseosas hay gas de CO2, pero el óxido nitroso no suele encontrarse con tanta facilidad, así que los tanques de CO2 estaban más a disponibilidad para poder ofrecer esta alternativa terapéutica. Siguiente. Bueno, estos son los porcentajes de avances por redes entre 2000 a 2002. Vemos que finalmente la región logró solo abarcar un 23%. Ya vimos que era hasta el 85% lo que se había planteado inicialmente, pero no se tomó en cuenta todas las limitaciones existentes por la distribución geográfica y aspectos socioculturales que hacían muy difícil poder llegar a esta población. Siguiente. Esquemas de cómo evolucionó el tamizaje en la población. El mayor éxito se logró aproximadamente en agosto y después fue muy variable. También hubo una serie de limitaciones económicas, finalmente, administrativas, técnicas. Fue un proyecto muy ambicioso, pero tuvo limitaciones propias de una estructura tan abigarrada y compleja como es el Ministerio de Salud y los aspectos socioculturales de la zona, geográficos. Siguiente. Los resultados: 20.000 mujeres tamizadas. De estas, 3.500 tenían IVA anormal. De estas 3.500, 1.500 fueron al IVAN y se encontraron anormalidad en ellas. Crioterapia 752
Evaluación por especialista 798, tratadas por especialista 84. Se detectó cáncer en 68 de estas 20.000 mujeres. Siguiente. Bueno, y las pacientes que fueron tratadas con el método de crioterapia, se vio que las reacciones a la semana y al mes no fueron mayores, no fueron significativas, no hubo ningún evento grave. Siguiente. Con la experiencia del TATI-1 y habiendo, llamado así TATI-1, habiendo obtenido una gran cantidad de información, se planteó una segunda fase, que fue catalogado como el TATI-2, que se realizó en febrero del 2006. ¿Cuál fue el planteamiento? Bueno, demostrar que si la inspección visual con ácido acético era un buen método de diagnóstico, entonces debería la población que salió en su momento a la inspección visual con ácido acético negativo, pues haber continuado más o menos en este panorama y por tanto tener menos posibilidad de desarrollar cáncer que aquella población que nunca fue evaluada con el ácido acético. En este sentido se planteó esta hipótesis, se planteó como parte del esquema muestrial 6.000 mujeres del proyecto TATI entre 25 y 49 años, comparándolas con otras 6.000 mujeres que no se hubieran sometido al estudio del ácido acético, aproximadamente 12.000 mujeres. Siguiente. Finalmente fueron evaluadas 9.400, casi 9.500. Se utilizó también inspección visual con ácido acético y alternativamente Papa Nicolau y citología de base líquida. De estas, 8.600 se incluyeron en el estudio, 4.252 pertenecientes al TATI-1 y 4.392 que eran del grupo de comparación. La IVA resultó positiva en 287 mujeres que habían sido previamente evaluadas por el TATI-1 y que habían salido negativas en su momento, ahora estaban positivas, 6.7%, y 601 mujeres, 13.7% del grupo que antes nunca había sido sometida a esta muestra. Vemos que había un incremento o una cantidad importante en el grupo que nunca antes había sido evaluado. Siguiente. Los resultados. Se descartó cáncer o enfermedad neoplásica en 3.928 mujeres, 92% del grupo TATI-1, y en 3.776, 85% del grupo comparado. Vemos que hay una diferencia, y esto es lo importante de este estudio. Solo se hallaron 4 casos de cáncer en el grupo TATI-1 y 43 en el grupo que nunca antes había sido evaluado previamente. Es decir, que el TATI-1 había demostrado que había disminuido la incidencia de cáncer de cuello uterino con un método tan sencillo y barato como es la aplicación de ácido acético. Siguiente. Por tanto, la intervención que se hizo en el departamento de San Martín fue efectiva para disminuir la presencia de lesiones precancerosas y cancerosas en el cuello uterino. Siguiente. Vemos aquí una actividad que se realizó en algún momento, esto en el centro materno perinatal de Tarapoto. La dificultad para obtener un número de personas asistentes a estos eventos era bastante complicado, había que traerlos desde horas, de mucha distancia, a veces en bote, en combi, carros, era bien difícil, y eso es lo que limitó el efecto para poder obtener la cantidad del inicio tan ambicioso de 85% de la población evaluada entre 25 a 49 años. Siguiente. Esta es una imagen de las cataratas de la Huachillaco, allá en Tarapoto. Si hubiera alguna pregunta.